Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Aquí transmitiendo nuevamente a través de Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Y todo en seguridad te queremos ver seguro. Hoy es un día medio especial porque pues de alguna manera todos estamos de alguna manera sorprendidos, eh, preocupados, eh, pues a lo mejor temerosos de lo que sucedió este fin de semana allá en Culiacán, Sinaloa. Y todo el mundo habla, todo el mundo opina, muchos critican, muchos eh, califican bien. Yo creo que es un ejercicio que todos debemos de hacer. No quedarnos al margen, eh, tratar de quitar esa actitud que por muchos años hemos tenido siempre, en la que, pues como no es de mi familia, bueno, pues a mí no me interesa, ¿no? Como no es en mi casa, pues no me interesa. O sea, esto, las, las nuevas tecnologías que actualmente dispone la sociedad, bueno, pues nos permiten y nos obligan a estar en el lugar de los hechos. O sea, ya no podemos, ya no podemos hacernos a un lado. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ya no podemos ignorar lo que sucede en lugares, en teoría, lejanos, ¿no? En realidad, pues, estar aquí a unos 2000 kilómetros de distancia, aproximadamente. Entonces, eh, no es ni cercano ni lejano, o sea, es un lugar en el que podemos estar presentes y de hecho estamos presentes. Entonces no podemos ya regresar a aquella situación en la que, o aquella actitud en la que pues ahora sí se nos resbalaban las cosas, ¿no? Esa es la primera lectura que nosotros estamos queriendo compartir con ustedes el día de hoy, lunes 21 de octubre de 2019, a días de que sucediera miren, muchos dicen lamentable hecho, otros dicen peligroso hecho, otros dicen crítico hecho. O sea, se puede calificar de muchas maneras y hoy les vamos a presentar nuestra mirada a esos hechos. Y la primera es esa, la primera es que ya no podemos hacernos que no sabemos nada, ya no podemos lavarnos o que se nos resbalen las cosas, ya no se puede. Actualmente, como les decía, estas nuevas tecnologías nos permiten estar en el momento prácticamente de que suceden los hechos y de una manera tan real que cualquier película, cualquier serie se quedan cortas. Y de aquí en adelante yo creo que tenemos que tener una visión más clara de lo que es la seguridad. O sea, la seguridad no es comprar tus cámaras solamente o tener un guardia en la puerta, porque nos dimos cuenta que cuando esto se descontrola, pues las cámaras no sirven de mucho, los guardias tampoco sirven de mucho. Entonces hay varias lecturas que son las que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes que todo, antes de seguirle aquí con este rollo de reflexión, yo sí quisiera que todo el mundo se grabara el nombre del elemento de la Guardia Civil, que fue el único que cayó, fíjense, fue la única baja de las Fuerzas Armadas de México.
es Alfredo González, se llama él. 26 años tenía, 25, 26 años tenía. Acababa de ingresar a la Guardia Nacional. Entonces, ¿se imaginan toda tu vida preparándote, tratando de hacer algo en tu vida y llegar a este momento? Pues es algo que está medio difícil, ¿no? Pero yo creo que también desde esas situaciones en las que, pues si vas a hacer algo y te toca hacerlo bien, pues yo creo que hasta con orgullo, ¿no? Haces las cosas. Y es algo que la delincuencia, fíjense bien, es algo que la delincuencia no puede hacer. Yo les decía hace tiempo que la delincuencia no es negocio, que la delincuencia no hereda, que la delincuencia no permite hacer historia, aunque luego sacaron que es el corrido, ¿no?, de Ovidio Guzmán, pero en realidad va a pasar un mes, 2 meses, 3 meses y se va a pasar, porque va a llegar otro y se va a olvidar. Pero esa persona, este elemento de la Guardia Nacional, por lo menos en mi mente ya está grabado el nombre, Alfredo González. Y yo creo que se les va a quedar grabado a ustedes también, porque es ese momento en el que dice, por ahí dice un dicho, no hay amor más grande de una persona hacia otra persona que cuando das la vida. Y eso lo hace solamente tu mamá o tu papá y a veces pues tu pareja. Pero cuando lo hace un soldado o un elemento del ejército, es una muestra increíble de ese amor a la patria, ¿no? Y por ahí tenemos un video que les quiero poner, pero en un momento, porque sí quiero hacer como esta reflexión de las diferentes puntos de vista que podemos tener de este hecho que sucedió este fin de semana. La aparente respuesta de la delincuencia, pues obvio que se vio muy, ¿cómo se puede llamar? Muy hollywoodesca, ¿no? O sea, muy tipo película de Hollywood. Pues porque así nos tienen acostumbrados en Estados Unidos, ¿no? A pasarnos ese tipo de series donde pues sale Rambo, ¿no? Nada más faltaba que llegara Rambo, ¿no? Que llegara y que sacara, no sé, la supermetralleta aquella, ¿no? Con 50,000 cartuchos disponibles. Pero como se dieron cuenta, aquí sucedió algo interesante. Últimamente el ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país, habían logrado hacer varias o algunas capturas o detenciones de elementos peligrosos de la delincuencia que no les había costado mucho trabajo. Pero este es el primer detalle que a todos nos debe de hacer llamar la atención. O sea, ¿cómo es que antes no se hacía tanta balacera? ¿Cómo es que antes los delincuentes pues no salían todos en bola? ¿Cómo es que los, entre comillas, líderes de la delincuencia se dejaban casi agarrar solitos, ¿no? O con una persona. La última captura del Chapo, yo recuerdo, pues la hizo un elemento nada más. Y eso porque lo detuvo en una, pues aparente retén de tránsito, algo así. Entonces, ¿cómo es que antes se hacían bien fácil y ahora
que en teoría iban con la misma pues dinámica, la misma estrategia, y de repente revienta pues ahora sí la reacción de la delincuencia, ¿no? De los contrarios. O sea, ¿en dónde está el cambio? No creen, fíjense bien, no creen que esta vez sí fue una captura o un intento de captura de veras, contrario a lo que había en otros tiempos, que a lo mejor pues era todo como un montaje tipo, pues vamos a decirlo, ¿no? Tipo televisoras, de grandes televisoras, ¿no? Que armaban sus montajes, sus capturas de secuestros y no sé qué tanto, pero todo hasta con un libreto, yo creo, ¿no? Entonces, ¿no creen que esta es la realidad ahora sí? Cuando de verdad se está ya luchando contra la delincuencia. Y pues obvio, ya el resultado pues ya no fue el mismo, ¿no? ¿Por qué no fue el mismo? Y muchos tienen la idea, fíjense bien, tienen la idea de que la delincuencia ganó. Pues les voy a decir la verdad, ¿eh? ¿Cuántas bajas tuvieron los delincuentes? En teoría, 5. Y eso porque no se los pudieron llevar, porque los tuvieron que dejar. Ya no pudieron regresar por ellos, por los cuerpos. Se tuvieron que ir así y dejar los cuerpos ahí. Pero, ¿y los que se alcanzaron a llevar? Los que a lo mejor iban heridos o iban pues, mal heridos o moribundos. O sea, esos, o a poco no hubo heridos. ¿A poco solo hubo heridos de este lado? Del lado de las Fuerzas Armadas de México. No, ¿verdad? O sea, obvio que hubo heridos también del otro lado. ¿Y dónde están? Pues nadie sabe nada, obvio, ¿verdad? Que ellos no se van a atender, pues obvio, en el Seguro Social. Pero este es otro punto de vista, ¿no? Otra mirada más. O sea, las Fuerzas Armadas pierden un hombre. Ellos pierden 5 en teoría, ¿no? Oficialmente. Y aparentemente ellos sacan todo su arsenal de fuego, ¿no? Su poder de fuego, decían. Unas notas por ahí decían que ahora sí la delincuencia sacó el músculo, ¿no? Así que mandó todo su poderío, ¿no? Pero ya se pusieron a medir nada más, o sea, las Fuerzas Armadas de México llevaban buen armamento, pero ese era el mínimo que llevaban, el que apenas podían cargar ellos en el cuerpo. O sea, si eran rifles de alto poder, pero eran rifles nada más. El ejército nacional tiene un poder mucho más grande que el que presentó la delincuencia ahí. Y este es otro detalle interesante. Sin querer, fíjense bien, sin querer, pues de alguna manera la delincuencia mostró su poder, pero aguas con la delincuencia, porque si ese es todo su poder, pues no tiene nada. Sí tenían una bazooka, un lanzacohetes, sí tenían unas metralletas de 50 milímetros, con balas de este tamaño más o menos, ¿no? Pero si eso era todo su poder, pues tienen que tener mucho cuidado, porque si el ejército saca la mitad de lo que tiene, adiós, adiós, no la cuentan.
O sea, miren, para empezar, la delincuencia no tiene helicópteros, para empezar. No tienen tanquetas, no tienen tanques, no tienen, pues hasta cañones, ¿no? O sea, no, sí tienen poder de fuego, pero no tienen el poder de veras del Estado. Y la otra ventaja es que el Estado tiene la luz del día para hacer sus cosas, para atacar. Y los delincuentes lo tienen que hacer en la noche o encubiertos. Y lo peor de todo de la delincuencia que hoy mostró su debilidad, fíjense bien, o sea, ellos no pudieron hacer replegar al ejército. O sea, la delincuencia no pudo. ¿Qué tuvo que hacer para que el ejército se replegara? Para que liberaran al capturado. Estaba capturado, no estaba detenido, porque no lo presentaron en el Ministerio Público ni en ninguna institución de seguridad. Pero sí lo capturaron, sí lo tuvieron, pues ahora sí que bajo su control. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la delincuencia para que el ejército cediera? Digo, todo el mundo lo sabemos, nada más que a lo mejor no lo hemos reflexionado bien. Pues agarrar a la población secuestrada. Así se lo dijeron. Si no nos sueltan, nos vamos a desquitar con los civiles. Vamos a ir contra la población civil. Y esa es la debilidad de la delincuencia. O sea, no pudo contra el ejército frente a frente. Sabían que no iban a poder, a pesar del poderío de entre comillas de fuego, ¿no?, que tenían. O sea, no iban a poder. Por eso amenazaron con atacar a la población civil. Y esa es la verdadera imagen de un delincuente. Cuando ya no puede, ataca a los débiles o a los que no son, pues ahora sí en este caso, ¿cómo se llamaría? Soldados o parte de del conflicto, ¿no? O sea, ellos mismos, hasta entre bandas así se llevan. Cuando ya no pueden, atacan a las familias. Y eso es, bueno, eso solo tiene un solo nombre, y se llama cobardía. O sea, son gente que no tiene valores y además no tiene valor. O sea, atacan por la espalda, atacan de noche, atacan por sorpresa, atacan, no sé, pero no de frente. Y no a tu igual, sino atacan a los que no tienen posibilidad de defensa. Entonces aquí hay varias lecturas, ¿eh? O sea, no es nada más que de entregar, dejaron ir al capturado. No, o sea, la lectura va más a fondo. Y es que si ese es todo el poderío de la delincuencia, pues miren, yo creo que les falta mucho, ¿eh? Y eso, porque ustedes lo pueden ver en las guerras que hay, en los conflictos que hay en Medio Oriente. En Medio Oriente sí hay conflictos de veras, donde las ciudades están casi derruidas, ¿no? Entonces, aquí en México, esto sí es algo que sale de lo normal, pero no crean que tanto, ¿eh? Alguna vez pude estar yo en Culiacán y la gente
la gente estaba acostumbrada a vivir ese ambiente, no el que se vivió este fin de semana, pero es un ambiente muy tenso en el que se vive, porque la gente sabe que todo el mundo anda medio armado o armado, y que saben que en cualquier momento, de repente, pues por ahí puede salir alguna balacera. Entonces tampoco es algo extraño para la gente, pero la gente ya no quiere más violencia. Eso que quede claro. Vámonos un corte, regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿qué pasará mañana? Hoy, lunes 21 de octubre, y pues estamos hablando de nuestro querido estado de Sinaloa. Regresamos. Bueno amigos, pues continuamos aquí con esta charla, reflexión, ¿cómo poder llamar también hoy? Visión, esta visión de las cosas que desde que empezaron, desde que sucedió esto el jueves, más bien desde el viernes empezamos nosotros a hacer un seguimiento de todo lo que iba sucediendo, obvio, pues por los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y las redes sociales, obvio. Pues fuimos haciendo como un recuento de todo lo que se iba mencionando. Y bueno, pues el colmo llega con, no sé, los conservadores, dice el presidente, ¿no? Que ponen una denuncia en la Fiscalía General de la República por haber dejado libre o haber soltado al capturado, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado llega la incongruencia? Pero no es la incongruencia solamente, sino la diferencia de pensamiento, la diferencia de actuación, la diferencia de esencia entre unas personas y otras, y los dos somos mexicanos. Fíjense, esto es algo increíble, que siendo ellos políticos, tengan un pensamiento tan distante de muchos de nosotros, porque muchos de nosotros tenemos esa convicción de que la violencia con más violencia, o sea, se multiplica, no se suma, se multiplica. Entonces no podemos estar actuando de manera violenta nosotros. Y esto, miren, no es cosa de este gobierno, no es cosa de que seamos mojigatos, de que seamos miedosos.
ustedes han visto en la historia del mundo, cómo movimientos 100% pacíficos, como fue el de Gandhi, como fue el de Nelson Mandela, o sea, movimientos pacíficos han logrado triunfar y cambiar su sociedad, cambiar al mundo, cambiar, pues, cambiar lo malo a lo que ellos se enfrentaban. Con la paz, o sea. Y hoy vemos a un grupo de políticos que apuestan y siguen tratando de apostar, siguen tratando de apostar por el ataque violento. ¿Cuántos años llevamos de este tipo de guerra que se desató desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Por lo menos llevamos 12 años, ¿no? Y siempre, por lo menos de nuestra parte, siempre nos preguntamos por qué no se ataca la parte financiera de los cárteles. ¿Por qué no se ataca la parte financiera de los delincuentes? ¿Por qué se les quiere atacar para matarlos nada más? Si sabemos que en el momento en que se capture a este o al otro, va a salir uno nuevo. O sea, capturarlos en sí no tiene ni siquiera gran chiste. Tal vez tenga su mecánica y su forma de que repercuta en un debilitamiento de la estructura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si quitan a la cabeza, pues a lo mejor hay dos que se van a pelear y se hacen dos grupos, en lugar de que sea uno muy fuerte, se hacen dos más chicos. Y de esa manera sí puede repercutir en debilitar la estructura de ese grupo delincuencial. Pero pues la ganancia es muy poca. O sea, si de uno vas a hacer dos, pues no ganaste mucho. O si de uno te salen tres, pues menos, ¿no? Porque te tienes que hacer 3 operativos, 3 trabajos de campo, 3 trabajos de investigación, 3 grupos de gente trabajando para poder encontrar al nuevo y capturarlo nuevamente. Pero si deciden optar por atacar la raíz, que sería la parte financiera, es decir, irlos dejando sin dinero, pues, o sea, de nada sirve que se hagan 3 o 4, o que sea uno. Sin dinero no pueden hacer nada. Sin dinero no tienen energía. No van a reclutar más gente, no van a corromper más policías, no van a comprar más autoridades, más políticos, no van a comprar más armas. Entonces, la violencia, o sea, la fuerza de fuego, pues no es la gran solución. Entonces, aquí lo que hicieron las Fuerzas Armadas de México fue, yo digo que fue un tino sin buscarlo. Eso también. Su plan era capturarlo, llevárselo y extraditarlo. Con el menor intercambio de fuego, la menor fuerza requerida, ¿no? No le salió, no calcularon la respuesta de la delincuencia, pero al dar esta respuesta a la delincuencia, sin querer,
se puede medir la fuerza y dices, pues sí, sí son violentos y todo, pero no tienen gran fuerza. Tienen fuerza porque iban a atacar a la población civil, pero no porque tengan fuerza contra el Estado o contra las Fuerzas Armadas. O sea, tienen fuerza porque la población civil no está armada, no está preparada para luchar. Pero entonces ahí también les sale esta decir, bueno, ya vimos cuánto es lo que tienen, más o menos, a lo mejor tienen un poco más, pero pues ya sacaron pues sí, su carta fuerte, ¿no? Ya la sacaron. Entonces ahora sí se puede planear algo más elaborado y poder reaccionar de otra manera. Pero eso no es lo interesante es que ya también se tiene mucha información, ¿no? De inteligencia, pero todo esto está relacionado con el dinero. Y nosotros lo hemos señalado muchas veces que aquí el detalle son los bancos. El sistema bancario de cada país es responsable de una parte, o no sé de qué tanto, pero nosotros ya lo dijimos alguna vez y el miércoles que íbamos a hacer una entrevista interesante que no se pudo, les íbamos a comentar estos detalles. Hay un documental, está en Netflix, ahí sí les quiero decir el dato para que lo busquen, se llama Dinero Sucio. Y es la historia detallada de uno de los bancos que hay aquí en México. Un banco que funciona ahorita aquí en México. Y que ha sido el encargado de lavar el dinero de una parte de la delincuencia. Y el banco sigue funcionando, ¿eh? No les quiero decir el nombre, quiero que ustedes lo busquen para que ustedes lo comprueben. En Estados Unidos fue multado ese banco con una cantidad ahí medio pues irrisoria, ¿no? Comparado con todo lo que había lavado de dinero. Pero esta es la realidad ahorita. Entonces, de nada sirve que capturen a fulano, que ataquen a los delincuentes, si los bancos van a seguir trabajando con las manos sin ensuciárselas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la vida que se perdió esta vez, de Alfredo González. O sea, si buscamos responsables, hasta los bancos son corresponsables de esa muerte, o el banco que haya sido. Pero fíjense bien hasta dónde vamos ahorita. Estamos ya con el sistema financiero mexicano. Ahora, faltan los empresarios. ¿Quiénes de los empresarios están coludidos en todo este esquema financiero que tiene o que solventa el funcionamiento de estas estructuras delincuenciales? Ese es otro problema que por el que deberíamos o debería el gobierno de empezar o de seguir trabajando. Yo sé que ya lo están haciendo, pero que debe de seguir trabajando sobre esa línea, sobre mermarles la parte financiera. Y con eso automáticamente, miren, es como la plantita, le quitas el agua, adiós planta, ¿no? Así exactamente. Entonces, no tenemos nosotros por qué estar asusando, exigiendo al gobierno que ataque, que dispare, que violente, que ponga en riesgo la vida de las personas. Porque a ustedes a lo mejor les tocó ver una parte o alguno de esos videos donde hasta niños ahí llorando, tirados en el suelo,
y los niños no saben ni qué está pasando. ¿Y cómo le vas a explicar a tu hijo que por culpa de unos pelados empresarios y unos pelados banqueros, esto está así, de este modo? Entonces, no tenemos por qué estar sufriendo eso nosotros. Por eso el gobierno, yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, ¿eh? Créanmelo, así, grábenselo, analícenlo como lo estamos analizando hoy, y fue la mejor decisión, ¿eh? Yo creo que fue o sea, la más atinada de todas, porque salió todo esto a la luz. Sí, en su poder de fuego, ya lo dijimos, sí, pero ¿cuánto? ¿Ustedes creen que el ejército está con chinampinas o con ligas y parque ligazo o qué? O sea, el ejército está armado y lo sabe la delincuencia, por eso se iba a desquitar con los civiles. Entonces, tú que eres civil, tú que eres joven, usted que es empresario, ¿usted quiere estar con la delincuencia? ¿Usted quiere atacar a la población civil? ¿O usted está fomentando que alguien ataque a la población civil? Hay que tener cuidado, porque aparentemente se ve como que son negocios nada más, pero no, los negocios ya vio hasta dónde pueden llegar. Hasta que cuando se sienten acorralados, cuando ya se sienten impotentes, entonces se dirigen hacia la parte débil. En este caso es la sociedad civil. Y lamentablemente, fíjense bien, lamentablemente, esa población civil a la que amenazaron, muchos de ellos son sus familiares. Algunos de los delincuentes que murió entrevistaron a su papá. Y el señor, pues con toda tristeza, reconoció que sí era su hijo y que estaba muy triste. Pero, ¿y qué tal si ese delincuente no hubiera muerto y hubiera disparado contra la población? ¿Y qué tal si le dispara a su papá? Fíjense hasta dónde llega el enredo aquí de la violencia. Pero bueno, vámonos al otro corte, regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿qué pasará mañana? Hoy lunes de política, hoy lunes de, pues así es una buena reflexión, ¿no? Nuestro estado Sinaloa con su ciudad Culiacán. Y no fue la única ciudad que le sucedió esto, ¿eh? Regresamos. Bueno, pues la parte final de esta transmisión del día de hoy, yo sí quisiera que me ayudaran a poner el mensaje que anda circulando en redes del Ejército Nacional Mexicano, de las Fuerzas Armadas más bien mexicanas. Es un mensaje que está bien clarito y que refuerza o que enmarca
todo lo que yo he estado platicando el día de hoy con ustedes. Me gustaría que lo escucháramos y que viéramos ahí las escenas que le pusieron al audio, pero lo importante es el audio. Vamos a escucharlo. En Culiacán, los militares cumplimos con la misión, a pesar de que se estima que eran entre 700 y 800 delincuentes. Solo 350 de nosotros les hicimos frente. Les causamos más de 5 bajas que cobardemente dejaron abandonados sus cuerpos, pero estamos seguros que fueron muchos más los delincuentes muertos. Los soldados cumplimos con el objetivo de detener a un delincuente, pero ellos cobardemente amenazaron con atacar a inocentes, a mujeres, a niños, a estudiantes y las familias militares. Esto demuestra que son cobardes, porque en el enfrentamiento directo nos tiraron con todo, usando su máximo poder de fuego, y no pudieron con nosotros, a pesar de que solo usamos lo necesario para defendernos y no causar daño en la gente inocente, no obstante de que tenemos más potencia de fuego. Nosotros protegimos a las familias sinaloenses, porque nosotros sí tenemos valores, porque nosotros sí tenemos principios, porque nosotros sí amamos a México. Gracias. Bueno, como pudieron escuchar, es exactamente lo mismo que hemos estado nosotros recalcando, más una que otra cosa que pues nosotros queremos hacer esa observación, ¿no? O sea, la cantidad de fuego del enemigo, de la delincuencia, pues no tiene nada que ver ni nada que compararse con lo que es el ejército. Ese fue el mal cálculo que hicieron, que permitió que los delincuentes ahora sí sacaran el cobre, ¿no? Y que amenazaran a la sociedad civil. Que de otra manera, si hubieran preparado bien este operativo, o sea, con todos los 700, 800 o 600 delincuentes que eran, o sea, no hubieran podido. No hubieran podido porque hay varias escenas donde suben una ametralladora, sí, calibre 50, pero la suben a una camioneta. O sea, ustedes saben si en una vuelta la ametralladora se mueve, qué tanta preparación tienen ellos para usar este tipo de armas. A lo mejor uno sí, a lo mejor dos sí, pero tres ya no. Es si cae el que está manejando esa arma, ¿quién lo va a sustituir? Ahora, las Fuerzas Armadas de nuestro país, si bien no son la élite de Fuerzas Armadas a nivel mundial, digo, el ejército norteamericano, pues obvio que muy seguramente nos ha de llevar una buena distancia. El ejército ruso, pues a lo mejor también. Hasta el ejército chino a lo mejor debe tener por ahí ya unas fuerzas especiales mucho más preparadas que las nuestras. Pero las nuestras, o sea, no están jugando a los soldaditos, ¿eh? O sea, hay un equipamiento y una preparación de nivel mundial. O sea, es gente que está no solo preparada, sino convencida de su trabajo. Y la prueba es Alfredo González, el joven de 25, 26 años que cayó en el cumplimiento de su deber. Entonces, o sea, como él, todos están listos. Y ellos no van a atacar a las esposas o a las familias de los delincuentes, ¿eh? O sea, esa no es la mecánica de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, nuestro ejército, o sea, como les decía, no es a lo mejor el
número 1 a nivel mundial, pero tampoco es el número 100, ¿eh? O sea, nuestro ejército está dentro de los, se puede decir, ¿qué les gustaría? Dentro de los primeros 10, 20 ejércitos a nivel mundial. Entonces, lo vimos en el 16 de septiembre. Y esto es que nada se muestra una parte, ¿eh? O sea, no se muestra todo, solamente una parte. Entonces, aquí hay que recalcar esta actitud del gobierno actual de la no violencia. Y más que la no violencia es cuidar la vida de la población civil. En otros años esto no valía nada, ¿eh? O sea, si a ti te agarraban en medio de una balacera, prácticamente ya no la contabas. O sea, no les importaba que hubiera civiles en los operativos. Y a los civiles que les tocaba morir en los operativos, como dice el presidente, ¿saben cómo les llamaban? Daño colateral. A eso se resumía la vida de un civil que le tocaba la mala suerte de andar por ahí, a convertirse en un número como daño colateral. O sea, no les importaba. La última detención que hicieron de este tipo, los anteriores gobiernos, pues fue con un helicóptero artillado. Los helicópteros no deben de tener balas arriba de 50 milímetros. O sea, disparando contra las casas donde creían que estaba al que iban a capturar. Que no lo iban a capturar, obvio, ¿no? Lo iban a eliminar. Pero desde el aire disparando hacia las casas. Yo creo que, como les decía, a lo mejor están bien preparados y tenía buena puntería el elemento que estaba usando esa arma. Pero qué tan buena puntería tendría para que, sin ver al delincuente, ¿a poco solo le iba a dar a esa persona? Si ni siquiera lo veía porque estaba dentro de unas casas. Esto fue en Nayarit. Entonces, así trabajaba antes el gobierno, eliminando delincuentes. Y había, pues salían nuevos y nuevos y nuevos. Y hoy tenemos un mapa con no sé cuántas bandas delincuenciales en todo el país. Guanajuato creo que es el estado más nuevo que le entró a eso de los cárteles, ¿no? Pero antes Guanajuato era un estado muy tranquilo. Y hoy resulta que pues ya no es tranquilo. El único estado que nos queda es Yucatán, que es el que tiene el índice más alto en seguridad. No el más bajo en inseguridad, sino el más alto en seguridad. Entonces, creo que es el único estado que nos queda. De ahí en todo, no digamos Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero por N años ha sido siempre un lugar donde ha habido conflictos de todo tipo, ¿no? Políticos, delincuenciales, hasta de guerrillas, ¿no? Por la Sierra de Guerrero. Pero, o sea, estamos ya en esta situación. Y yo los invito a que todos ustedes se sumen a la condena a la violencia. O sea, con la violencia, con la fuerza bruta, no vamos a avanzar
ni un paso, o sea, ni uno más. Vamos a ir hacia atrás. Tenemos que unirnos todos y rechazar la violencia. Vamos a ayudar, vamos a pedirle al gobierno, vamos a exigirle al gobierno que trabaje sobre la inteligencia, sobre las bases en las que se sostiene toda la estructura delictiva de estas organizaciones. Entonces, vamos a pedirles y vamos a ayudarles. Hemos dicho las páginas donde se pueden denunciar en las páginas del gobierno. Entonces, vamos a lo que veamos, hay que decirlo. Miren, hay un concepto que se llama halcones, ¿no?, de los delincuentes. Contratan gente, taxistas, niños, vendedores ambulantes, para que sean halcones y que estén viendo lo que sucede y que les reporten luego, ¿no?, a los delincuentes. Bueno, pues nosotros vamos a volvernos águilas, no halcones, nosotros vamos a ser águilas y vamos a ver hasta más. Con vista de águila hay que ver todo y vamos a denunciarlo. Hay que hacer denuncias anónimas, darles la mayor parte de datos posibles que se tenga para que la investigación pueda avanzar o pueda hacerse ágil e inmediata y que pueda surtir efecto. Pero no podemos quedarnos ya al margen de las cosas. Este fin de semana creo que a todos nos movió lo que sucedió. Y yo creo que estamos, así que del lado ganador, del lado del gobierno, del lado de la sociedad, del lado de nuestro país. Entonces, vamos a concretar más todavía esta unión que se está formando, que se está logrando, ¿no?, sobre construir un México nuevo fuera de la violencia. Entonces, pues yo los invito, amigos, a que o así como dice por ahí mi mamá, o como decía mi abuelita, ¿no?, pues no te hagas pato, y únete, responsabilízate, y vamos a hacer un bloque más fuerte para que esto no siga avanzando y se pueda corregir lo más pronto posible. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta transmisión. Esperamos que haya sido útil cualquier parte de este programa. Y los esperamos el día de mañana para seguir platicando de ciberseguridad, que bastante falta nos hace, ¿no? Gracias a Luis, gracias a Fede, gracias a Samuel que nos apoyaron para que esto se haga realidad. Y bueno, amigos, ¿qué pasará mañana? Ahora sí es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Lo que decidamos todos el día de hoy. Hasta luego.